Hola, buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy, día 28 de octubre del 2020, miércoles. Vamos a dar lectura a las sagradas escrituras que corresponden con el día de hoy. Y también es el día de nuestros santos San Simón y San Judas, apóstoles del Señor, y un día espléndido para el amor de Dios, como siempre es. Vamos a iniciar las correspondientes escrituras. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. El mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo número 18 de hoy, dice lo que sigue. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículos del 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago, Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a la reflexión que nos mandan hoy nuestros hermanos del grupo de oración de Cristo Jesús. Vamos allá a ver lo que nos pueden añadir, y después vamos a completar la reflexión privada. Repetimos, privada. Esta es la reflexión que da un católico de fe, y es nada más una reflexión privada. San Pablo nos centra en lo principal, en el fundamento de nuestra vida de fe y amor, los cimientos propios, inamovibles, consagrados al Señor. ¿Y quiénes más sino los profetas, apóstoles y Jesucristo y toda la Iglesia que participa en la historia de la salvación?
Tener esta conciencia nos permite enfrentar en comunidad todo aquello que quiera destruir el proyecto de Jesús, pues este no depende de un grupo determinado, ni de una cultura, una ideología o una época, por más que este camino de época, de modo de ser y de vivir de fe y de enfrentar la realidad parezca como si la Iglesia Católica estuviera perdiendo fieles a Jesús. Es todo lo contrario, es la época en la que más y mejor se tienen instrumentos para purificar la fe y redireccionar el culto y adecuar las obras de la misericordia. Es tiempo de saber quién es realmente Jesús y poder integrar su divinidad con su humanidad, su proyecto de salvación con la realidad de las culturas y de las razas y de los pueblos de este tiempo. Aquellos que Jesucristo eligió primero para que fueran sus discípulos, pasando por un tiempo y ser enviados después, lo conocieron solo cuando Él resucitó, se presentó y les partió el pan nuevo. Ese proceso que tiene sus etapas son tiempos de exigencia. Todavía en la Iglesia, cimentada en la base de los apóstoles, seguimos queriendo ver y tocar al Señor para poder creer. Seguimos en la catequesis, en la oración, en la conformación de pequeñas comunidades, en la solidaridad con todos, pero aún nos queda mucho trecho para comprender lo que es ser realmente discípulos misioneros del reino, especialmente desde la perspectiva latinoamericana en Aparecida. La alegría del discípulo no es el sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. En la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas, pidamos al Señor que podamos comprender la llamada de ser apóstoles continuadores de su proyecto de vida. Misioneros apostólicos nos quiere Dios. Muchas gracias, hermanos, por vuestra reflexión. La veo un poco incompleta y un poco transgiversada en algunos apartados. Así que vamos a leerla perfectamente al 100%, lo que yo entiendo en este sentido. En la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22, nos dice que ahora ya no somos extranjeros, no somos forasteros, somos ciudadanos de Dios, somos hijos de Dios, pertenecemos a la gran familia de Dios, estamos dentro de la misma iglesia. Cristo es la piedra angular, Pedro es donde parten los cimientos de la iglesia. Y nosotros formamos parte del edificio de la iglesia, ese cuerpo místico de Cristo nuestro Señor, ese cuerpo que en todos somos miembros, todos somos órganos. Pongamos la parábola de nuestro cuerpo. Todos tenemos todo un cuerpo que todo nos ayuda. La cabeza, los cimientos, los pies, pero todos se unen. Todos esos átomos, esas células, esas bacterias, esos organismos se unen a una función concreta, la creación de un cuerpo vivo, la creación de un cuerpo donde nos sirva al alma que está en nosotros, que nos sirva como vehículo para poder vivir en este mundo. Eso debemos ser. Y esa alma, ese cuerpo, es como a ver si lo digo para que lo entiendan, es como la armadura de Dios. Nuestro cuerpo físico es como la armadura, es nuestra armadura, y esa armadura que nos sirve, también sirve para la contención del Espíritu Santo a través del bautismo de nuestra alma y ser un templo consagrado al Señor. Siempre un templo consagrado no solo al Señor, también dice
Por él vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Morada, porque el Espíritu es parte de Dios, es la Santísima Trinidad. Y está el Señor también con nosotros al recibir la Sagrada Comunión. Porque dice, formar un templo consagrado al Señor. Tenemos ser consagrados al Señor, debemos amar al Señor, debemos unirnos a Dios. Eso es lo que debemos ser siempre. Lo establece muy claramente la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Nos lo reflexiona, incluso nos lo amplía el Salmo 18, en los versos del Salmo, nos lo dice: el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Precioso. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, hasta los límites del orbe su lengua. Somos parte de esa creación. Somos parte. Muchas veces es que debemos ser parte. Muchas veces es que debemos, Padre, tú sabes lo que me hace falta. Sabes lo que necesito, Señor. Si es tu voluntad, en nombre de tu Hijo, Padre, te pido lo que necesito para poder servirte, ayudarte y que siempre te sigas completamente. Y te pido una cosa más, siempre: enriquece mi fe, enriquece mi alma, purifica mi cuerpo, purifica mi alma, purifica mi corazón, purifica todo mi ser. Esa es la mayor grandeza que puede escuchar el Señor. Esa es la mayor grandeza que puede escuchar el Señor. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19, nos dice que Jesús subió a la montaña a orar, pasó toda la noche orando al Padre, toda la noche orando al Padre, orando siempre, Padre. Y cuando llamó a sus discípulos, escogió 12 de entre ellos y los nombró apóstoles, o sea que son principales de la Iglesia, la cabeza física de la Iglesia. Cogió a 12, pero el primero pasó toda la noche orando al Padre. ¿Qué es lo que había que hacer? Señor, orando, dame fortaleza. Escoja esto. ¿Y qué hizo el Señor? Sino más que lo que le dijo el Padre. Hijo, nombra 12 discípulos. Hijo, nombra a estas personas. ¿Y qué hizo Jesucristo? Escogió a 12 de ellos, los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro. Pedro, tú eres la piedra. Pedro, significado en hebreo, piedra, roca. Y sobre tu roca edificaré mi iglesia. Y Andrés, su hermano Santiago, y Andrés su hermano, el hermano de Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotés, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, el que fue el traidor. Esos son los primeros 12 apóstoles. Después, cuando se va Judas Iscariote, ¿quién viene a ocupar el sitio de Judas Iscariote? San Pablo. San Pablo, que antes perseguía a todos los cristianos, y yendo a Damasco se le aparece nuestro Señor Jesucristo y dice: ¿por qué me persigues?
¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy el que me persigues. Soy Jesucristo. Soy Jesús. Entonces dice, vete y ya te llamarán. Y entonces aparecen y entonces locura, y es cuando Pablo se convierte. Esa conversión de Pablo, esa unidad de Pablo debe servirnos a nosotros de ejemplo para llegar al Señor. Esa conversión, cuando el Señor nos dice, convierte y sígueme, coge tu cruz y sígueme, déjate caer, coge tu cruz y sígueme, conviértete. Eso es lo que te pide el Señor. Dicen, bajó del monte con ellos, con los 12 apóstoles, se paró en un llano con un grupo grande de discípulos del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén, de toda la costa de Tiro y de Sidón. Venid a oírlo, a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Los demonios que estaban, esos cuerpos que estaban poseídos por malignos demonios, y estos demonios estaban dentro de esos cuerpos, se acercaba a esos cuerpos y los demonios huían, y esos cuerpos, esas almas quedaban curadas. La gente trataba de tocarlo, solo tocarle un pedazo de carne, un pedazo de ropa, solo con la llama de los dedos, pues salía de él una gran energía, un gran poder procedente de Dios. Salía una gran fuerza que curaba a todos. Una persona que Jesucristo rodeaba, y solamente con la expresión que rodeaba a las personas a su alrededor, sentía una calma, sentían todos una calma, un sosiego, porque sabían que estaban con el Hijo de Dios, sabían que estaban con el Mesías. ¿Qué personas se apartan de Dios? ¿Qué personas cuando Jesucristo nombra a los 12 apóstoles? ¿Qué personas, nuestros hermanos separados, se apartan del camino? ¿Por qué se apartan del camino? Cuando el Señor te dice, nombra los discípulos, nombra a los apóstoles, después de pasar toda una noche hablando con el Padre, orando al Padre, orando con el Padre toda la noche, y baja y nombra 12 apóstoles. ¿Por qué no siguen el camino del Señor? ¿Por qué? Dejo esa reflexión en el aire para que la gente en su corazón, en lo más interno de su corazón, reflexione completamente. Bueno, vamos a seguir con el libro de Samuel en el capítulo 16. Vamos allá, con el libro de Samuel en el capítulo 16, en la Biblia. Queda mucho que aún que estudiar y aprender, reflexionar, pero poquito a poquito nos vamos aprendiendo y le vamos a dar un significado grande y fuerte a nuestra madre, a lo que es la palabra de Dios. Y es importante, porque la comprensión de la Escritura, todo católico, debe por un mínimo, una vez en su vida, leer las Sagradas Escrituras, una vez como mínimo. Y una persona muy devota, estar siempre leyendo y comprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Siempre, debemos comprenderla siempre.
Vamos a iniciar con el capítulo 16 del libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, siendo así que yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerpo de aceite, yo te envío a casa de Jesé de Belén, porque me he elegido un rey entre sus hijos. Samuel dijo: ¿cómo voy a ir? Cuando se entere Saúl, me matará. El Señor le contestó: lleva contigo una ternera y dirás: he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que debes hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había mandado. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temblando a su encuentro y le dijeron: ¿traes la paz? Él respondió: la paz ha venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Y él purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron y vio a Eliab, se dijo: seguramente que el Señor tiene delante a su ungido. El Señor dijo a Samuel: no consideres su aspecto ni su alta estatura, porque yo lo he descartado. El hombre no ve lo que Dios ve. El hombre ve las apariencias y Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y le hizo pasar por delante de Samuel, que dijo: tampoco es este el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a Samma, pero Samuel dijo: tampoco es este el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos tus muchachos? Él contestó: falta el pequeño, que está guardando ovejas. Samuel le dijo: manda a buscarle, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que haya venido. Jesé mandó a buscarle. Era rubio, de buen aspecto y de buena presencia, y el Señor dijo: levántate y úngele, porque es este. Samuel tomó el cuerpo de aceite y le ungió en presencia de sus hermanos. El Espíritu del Señor se apoderó de David. A partir de aquel día, Samuel se fue y volvió a Ramá. El Espíritu del Señor se había retirado de Saúl, y un espíritu maligno enviado por el Señor se apoderó de él. Entonces los servidores de Saúl le dijeron: un espíritu maligno enviado por Dios se apodera de ti. Da una orden a tus siervos que están a tu servicio. Buscarán a un hombre que sepa tocar la cítara. Cuando venga sobre ti el espíritu maligno, tocará con su mano y tú mejorarás. Saúl contestó a sus servidores: buscadme un hombre que toque bien y traédmelo. Uno de los jóvenes le dijo: yo conozco a un hijo de Jesé, el de Belén, que toca muy bien la cítara. Es valiente y hombre de guerra, sabio en sus palabras y buena presencia, y el Señor está con él. Saúl me envió mensajeros a decir a Jesé: mándame a tu hijo David, el que está con las ovejas. Jesé tomó 5 panes y un odre de vino y un cabrito y se lo mandó a Saúl por medio de su hijo David. David se presentó a Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó mucho cariño y le hizo su escudero. Saúl mandó a decir a Jesé: te suplico que David se quede a mi servicio,
porque me agrada mucho. Y así cuando el espíritu maligno asaltaba a Saúl, David tocaba la cítara y entonces Saúl se calmaba, mejoraba y el espíritu maligno se alejaba de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos, ¿qué podemos añadir para la vida actual, la vida de hoy? Lo que podemos aprender del capítulo de hoy, el capítulo 16 del libro de Samuel. Tenemos que ser siempre obedientes a la palabra de Dios. Cuando nos apartamos del camino de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros se apaga. Se vuelve el cuerpo frío, como un témpano de hielo. No hay amor, no hay comprensión, hay avaricia, vuelve la codicia, aparece el ego, aparecen muchas cosas, todo lo oscuro. Y es cuando entonces nuestro cuerpo queda abierto a todas las entidades oscuras, a todo lo que es oscuridad, todo lo que es maligno en este mundo. Debemos, sin embargo, si estamos en el camino de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros permanece ardiente. Ese Espíritu Santo nos ilumina completamente. Ese Espíritu Santo que nos indica en todo momento qué camino debemos seguir, cómo debemos hacer las cosas, qué tenemos que hacer en cada instante. Ese Espíritu Santo que habita en nosotros nos significa y es la mejor marca que nos da el Señor y Dios Padre como verdaderos hijos de Dios que somos. Bueno, hermanos, hermanas, gracias por todo. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo caiga sobre todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.